Bienvenido. Hemos preparado un resumen detallado de Nehemías para tu estudio. Descárgalo desde el enlace en la descripción. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal. Propósito del libro. El propósito del libro de Nehemías es mostrar cómo Dios restaura a su pueblo, no solo físicamente al reconstruir los muros de Jerusalén, sino también espiritualmente, renovando su compromiso con la ley y la adoración. Este libro destaca el liderazgo piadoso de Nehemías, quien, movido por la compasión y la oración, regresa a Jerusalén para reconstruir los muros en medio de oposición externa e interna. Pero más allá de la obra física, el propósito central es demostrar cómo el pueblo puede ser restaurado y reformado cuando regresa sinceramente a Dios. Nehemías también resalta temas como la importancia de la oración y la dependencia de Dios, la necesidad de arrepentimiento, obediencia y renovación espiritual, el valor del liderazgo fiel y servicial. El libro nos enseña que Dios es un Dios de restauración, tanto para ciudades como para corazones, y que cuando su pueblo se une con fe y determinación, Él obra poderosamente. Autor. El libro de Nehemías fue escrito principalmente por el mismo Nehemías, aunque fue compilado y editado probablemente por Esdras, el escriba. Gran parte del contenido está escrito en primera persona, lo que indica que Nehemías es el autor de las memorias personales contenidas en el libro. Fecha. El libro de Nehemías fue escrito aproximadamente entre los años 445 y 420 a.C., posiblemente en colaboración con Esdras, quien vivió en la misma época. Nehemías sirvió como copero del rey Artajerjes I de Persia y recibió permiso para regresar a Jerusalén en el año 445 a.C. con el propósito de reconstruir los muros de la ciudad. Los eventos descritos en el libro cubren un periodo de varios años, y es probable que Nehemías haya escrito sus memorias poco después de que ocurrieran los hechos, durante su primera y segunda estadía en Jerusalén. Este libro es uno de los últimos del Antiguo Testamento en términos cronológicos, justo antes del periodo de silencio profético que precede al nacimiento de Cristo. Resumen del libro y detalles importantes. El libro de Nehemías narra la historia de la restauración física y espiritual del pueblo de Israel tras el exilio en Babilonia. Se centra en el liderazgo de Nehemías, un judío que servía como copero del rey persa Artajerjes I, y que fue movido por Dios a reconstruir los muros de Jerusalén, símbolo de protección, identidad y honra nacional. Al escuchar que Jerusalén seguía en ruinas, Nehemías se entristece profundamente y ora a Dios con fervor. Capítulo 1. Con autorización real, viaja a Jerusalén y organiza al pueblo para reedificar los muros en medio de fuertes críticas, amenazas externas y conflictos internos. Capítulos 2 al 6. A pesar de la oposición de enemigos como Sanbalat, Tobías y Gesem, los muros se terminan en tan solo 52 días gracias al trabajo unido y a la guía de Dios. Pero la restauración no fue solo física. Bajo la guía de Esdras, se realiza una lectura pública de la ley de Moisés, lo que lleva a un profundo arrepentimiento colectivo. Capítulos 8 al 9. El pueblo hace un nuevo pacto con Dios y se compromete a vivir conforme a su palabra. Capítulo 10. También se reorganiza la vida en Jerusalén, se repuebla la ciudad y se establece una dedicación solemne de los muros reconstruidos. Capítulo 12. Nehemías regresa un tiempo a Persia, pero al volver a Jerusalén, encuentra que el pueblo ha vuelto a prácticas pecaminosas. Entonces lleva a cabo nuevas reformas espirituales y sociales, corrigiendo abusos, restaurando la pureza del templo y reafirmando la santidad del sábado. Capítulo 13. En resumen, Nehemías no solo reconstruyó muros de piedra, sino que ayudó a levantar un pueblo quebrantado. Su historia nos enseña que la verdadera restauración comienza en la comunión con Dios, continúa con valentía y liderazgo fiel, y se sostiene con compromiso espiritual y obediencia a la palabra. Citas memorables. Nehemías 8:10. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Por qué es memorable? Este versículo fue dicho cuando el pueblo, al escuchar la ley de Dios, comenzó a llorar por sus pecados. Pero Esdras y Nehemías los animan a regocijarse, porque el gozo en Dios no se basa en las circunstancias, sino en su fidelidad.
Es un recordatorio poderoso de que nuestra verdadera fuerza espiritual proviene de una relación viva y alegre con el Señor, aún después del arrepentimiento. Nehemías 4:14. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Por qué es memorable? Nehemías dijo estas palabras cuando sus enemigos amenazaban con detener la reconstrucción. Es un llamado a la valentía basada en la memoria de quién es Dios. Nos recuerda que la fe en Dios debe impulsarnos a actuar con determinación, especialmente cuando defendemos lo que Él nos ha llamado a edificar: familia, comunidad, fe y propósito. Ahora, ¿dónde encontramos a Jesús? En el libro de Nehemías encontramos a Jesús de manera simbólica y profética, a través de figuras, acciones y eventos que apuntan al Mesías y a su obra redentora. Aunque su nombre no aparece directamente, su presencia está reflejada en múltiples aspectos. Jesús como el gran restaurador. Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, restaurando la seguridad y la dignidad del pueblo. Esto apunta a Jesucristo como el restaurador de nuestras vidas. Así como Nehemías vino con un propósito de restauración, Jesús vino a restaurar nuestra comunión con Dios, a sanar corazones rotos y a redimir lo perdido. Lucas 4, 18-19. Jesús como el líder siervo y ejemplar. Nehemías fue un líder humilde, justo, que oraba, servía y actuaba con compasión. De forma similar, Jesús es el líder perfecto, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Nehemías refleja ese corazón de sacrificio y servicio. Jesús como cumplimiento del pacto y la palabra. En Nehemías 8, Esdras lee la ley al pueblo, y se produce una renovación del pacto con Dios. Jesús es el cumplimiento de esa ley, y a través de él se establece un nuevo pacto, no escrito en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Jeremías 31:33, Hebreos 8:6. Jesús como el muro espiritual que nos protege. Los muros que Nehemías reconstruye representan seguridad, identidad y separación del pecado. Hoy, en Cristo, tenemos protección espiritual, identidad como hijos de Dios y una nueva ciudadanía. Él es quien nos guarda y nos rodea con su gracia. Nehemías prepara el corazón del pueblo para la venida de un Salvador mayor. Jesús es esa figura esperada, el que no solo reconstruye muros, sino vidas eternamente. Aplicación práctica. La oración es el primer paso para todo. Nehemías no actuó impulsivamente. Antes de hablar con el rey o tomar decisiones, oró y ayunó. Esto nos enseña que todo proyecto, problema o carga debe comenzar con dependencia de Dios. Dios usa personas comunes con corazones dispuestos. Nehemías no era profeta ni sacerdote, era un copero. Pero Dios usó su disposición, fe y liderazgo para impactar a toda una nación. Tú también puedes ser usado por Dios, sin importar tu rol o profesión. El liderazgo piadoso transforma. Nehemías fue un líder íntegro, que actuó con justicia y ejemplo. Nos reta a liderar con carácter, oración, humildad y acción, ya sea en la familia, iglesia o comunidad. La oposición no es señal de derrota, sino de propósito. A lo largo del libro, Nehemías enfrentó burlas, amenazas y traiciones. Pero nunca se rindió. Nos enseña a perseverar cuando hacemos la voluntad de Dios, sabiendo que la oposición puede ser parte del proceso. Dios restaura lo que está roto. Los muros de Jerusalén estaban destruidos, pero Dios usó manos obedientes para restaurarlos. Esto refleja su poder para reconstruir nuestras vidas, relaciones, ministerios o sueños cuando confiamos en Él. La renovación espiritual es tan importante como la física. No solo se restauraron muros, sino también el corazón del pueblo. La lectura de la palabra y el arrepentimiento renovaron su fe. Esto nos recuerda la importancia de alimentarnos espiritualmente y vivir en obediencia. La fidelidad diaria marca la diferencia. Nehemías fue constante, disciplinado y firme en su llamado. Aprendemos que la fidelidad en lo pequeño produce frutos duraderos. Nehemías nos llama a orar más, liderar con propósito, resistir la oposición,
buscar renovación espiritual y dejar que Dios nos use para reconstruir lo que otros han dado por perdido. Su ejemplo nos inspira a vivir con fe, valentía y compromiso.